Jesús habló del tercer templo. Pregunta importante, ¿nos habló Jesús del tercer templo? La respuesta es sí. De hecho, Jesús nos dio la verdadera interpretación de todos esos textos sobre el templo. Veamos, 3 ideas clave que no podemos olvidar. Primera, Jesús dice que el nuevo templo será Él mismo, su cuerpo. Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Atención, nos dice que es Jesús quien va a reedificar ese templo y que el templo es Él, su cuerpo. Por tanto, el templo físico no es importante. Segunda, al morir Jesús, el velo del templo fue rasgado por una mano celestial porque el sistema de sacrificios había llegado a su fin. El Cordero de Dios ya fue sacrificado en la cruz. Ahora los sacrificios del templo ya se habían cumplido en él. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Ese velo roto de arriba a abajo nos muestra un templo ya anulado, descalificado. Durante siglos, los sacrificios de corderos servían para esperar al verdadero cordero, al verdadero sacrificio. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz ya había pagado el precio de nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Tercera, el nuevo pacto en su sangre había comenzado. En el nuevo pacto, la sangre que paga por nuestros pecados no es la sangre de animales, sino la sangre de Jesús. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La sangre que nos salva es la sangre de la cruz, no la sangre de los sacrificios. Ya no importan ahora los sacrificios de animales que prefiguraban la llegada del Salvador. Por tanto, el templo físico no es importante. Por eso Jesús se lo dijo a los judíos, se los dijo muy claro: «Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí». Ahora, todo lo relativo al templo físico ya quedó cumplido, completado, consumado. Mientras moría, Jesús lo dijo con estas palabras: «Consumado es, todo se ha cumplido. Las leyes rituales de la Torá han terminado. Por tanto, el templo físico no es importante». El templo en el Nuevo Pacto. ¿El Nuevo Testamento se refiere a Israel, Jerusalén, el templo? Sí, por supuesto, pero nos presenta una nueva dimensión. Atención. «Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa». Ahora, todos los creyentes son la descendencia de Abraham, son el Israel de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos. No hay un destino para Israel y otro para los gentiles, porque dice que ya son un solo cuerpo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por supuesto que hay muchas promesas y profecías en la Biblia que señalan a Israel, que se cumplirán en el Israel del Nuevo Pacto, la Iglesia de Cristo. Lo mismo pasa con la palabra Jerusalén. Hay muchas profecías donde Jerusalén es mencionado.
Pero es la Jerusalén del nuevo pacto, la Jerusalén de arriba, es la nueva Jerusalén en el reino de Dios, que gobernará el mundo en ese reino eterno de gloria. No es la Jerusalén física de hoy. El Apocalipsis lo deja muy claro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De modo que en el nuevo pacto la palabra Israel describe a todos los que están en Cristo. Y la palabra Jerusalén describe a la ciudad de los santos en la gloria, la nueva Jerusalén. El Antiguo Testamento nos da los símbolos y el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento. Un santuario en el cielo. Si hubo alguien que nos pudiera explicar bien este asunto, ese sería Pablo, porque él era un escriba erudito de la élite intelectual del Templo de Jerusalén, pero descubrió el cristianismo y se convirtió en teólogo cristiano, de manera que Pablo conoce muy bien la Torá y el Templo y también el mensaje cristiano. Y tenemos la suerte de tener la carta de Pablo a los hebreos. En aquellos años, miles y miles de judíos se hicieron cristianos. Incluso sacerdotes, escribas, fariseos aceptaron a Cristo. Ahora, Pablo les escribe para animarles en medio de una gran persecución. Les dice que este templo judío que les está persiguiendo es solo figura y sombra del verdadero. Ahora les explica que el verdadero templo está en el cielo, donde Jesús ofrece su propia sangre para expiar. Pablo enseñó que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, quien intercede por nosotros ante Dios en el templo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hoy, Pablo sigue hablando desde la Biblia y nos dice que nuestro foco no debe estar en el templo físico, sino en el templo verdadero, el del cielo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El nuevo templo de Israel es el santuario celestial, levantado por Dios mismo. Ahora nuestros ojos deben mirar a ese verdadero templo donde Cristo consigue nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Si el santuario celestial es algo nuevo para ti, puedes ver nuestro programa sobre esto, titulado Una profecía en 3D, el santuario, donde verás esta enseñanza sólidamente bíblica. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es cierto que hay muchos textos bíblicos profetizando sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre el templo. Lo sé, pero en el nuevo pacto estas tres palabras toman una dimensión diferente, más amplia y eterna. La conclusión es que si tú eres un cristiano sincero, tú eres del Israel de Dios. Cuando Cristo restaure su reino, tú vivirás en la nueva Jerusalén, ciudad eterna y llena de gloria. Pero no necesitas ir ahora a la Jerusalén actual. No necesitas construir un templo físico. Lo que necesitas es poner tus ojos en el santuario celestial, donde Cristo está perdonando tus pecados.